Dobar dan, buenas tardes en idioma esloveno, dobar dan, dobar večer. Para los que están en otros lados, que están en Europa, que ahora son 5 horas, 5 horas más en relación acá a la Argentina, para los que están en Eslovenia o en Alemania o en Francia conectados también, ¿cómo les va? Eh, si quieren escribirnos de dónde nos están escuchando, de dónde se están conectando en vivo. Ahí estamos de Chubut, Nélida Tautzar, de El Hoyo, Chubut está ahí. Este, desde Buenos Aires, la verdad, de Pilar, provincia de Buenos Aires. Ana Gabriela, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De Bariloche, de Córdoba. Nuestro disertante de hoy es de Rufino, Santa Fe. Precisamente nuestro disertante está hoy en Bariloche. Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Qué lindo, Mercedes. Desde Mar del Plata, de Barcelona, de España. Walter Bosic, de Neuquén, de Venezuela, de Eslovenia, desde Comenda, Eslovenia. De Mar del Plata. Lanús, provincia de Buenos Aires. De Pilar, muy bien. Desde San Juan, Doberdán. Qué lindo San Juan. Perfecto, la gente. Desde Miramar, Francisco Boj, presentes de Miramar, muy bien. Desde Mar de Ajó, Laura y familia, excelente, muy bien. Lozano, la verdad, desde Colorado, Martín Coronado. De Buenos Aires, desde Villa Langostura. Buenas tardes, de Posadas Misiones. Dobar dan, dobar večer. Desde Posadas Misiones. Excelente. Desde Bernal, ahí está también, se están conectando. Se van sumando las conexiones. Bienvenidos a todos. Dobrodošli. Bienvenidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Desde Venezuela, desde Maracaibo. De Maracaibo, Venezuela. Bienvenido. John Pesek. Muy bien. Desde Montevideo, Uruguay, Alicia Vistianchich. Hola, Alicia. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Desde Uruguay. ¿Cómo te va? Muy bien. Perfecto. De Chubut, Radatili. Hola, Rada. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Desde Villa Ballester. Excelente. Bueno, les damos las muy bienvenidas a todos los que se están conectando, los que se van a conectar. Este fin de semana casualmente es un fin de semana largo acá en Argentina, así que bueno, eh, pero bueno, como tenemos la facilidad de tener internet y de que nos podemos conectar a partir de cualquier dispositivo, es un poco más fácil. Les damos la bienvenida a estas terceras jornadas culturales, ya las cuartas jornadas culturales eslovenas, pero es la tercera jornada dentro de las cuartas jornadas culturales eslovenas, a todas aquellas personas, a todos los que están participando, desde Alicante, España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde Chaco, desde Olivos, etcétera. Bueno, toda la gente que está participando desde 15 países del mundo. En este momento hay conexiones en vivo desde Argentina, por supuesto, de Chile, de Venezuela, de Eslovenia, de Ecuador, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, de Francia, de España, de Costa Rica, de Brasil, de Estados Unidos, de Paraguay y de Colombia. De 15 países del mundo tenemos registrados. Muchísimas gracias por estar. La semana que viene recordamos que ya va a ser la última jornada que vamos a tener, con la particularidad de que van a ser también el 25 de junio. Casualmente el sábado que viene es 25 de junio, que es el Día de la Independencia de Eslovenia. Entonces, invitamos a todos la última jornada a participar, porque en la última conferencia vamos a conmemorar el 31 aniversario de la República de Eslovenia, que ya va a ser la última jornada, que lo vamos a conmemorar en vivo. Así que todos aquellos que quieran participar la semana que viene, también el sábado,
que ya cerrando la jornada vamos a celebrar también el 31 aniversario de la independencia de Eslovenia. Están todos invitados, inclusive vamos a hacer, en este caso, la última conferencia la vamos a hacer abierta al público en general, abierta al público para todos aquellos que quieran participar, como es precisamente celebrando el aniversario de la independencia. Muy bien, caras conocidas, caras de conozco hace varios años y realmente siempre es un honor poder compartir con ustedes este encuentro real a partir de un medio virtual como es este. Agradecemos a las diferentes estamentos gubernamentales que nos han dado su declaración de interés para estas cuartas jornadas culturales eslovenas, a la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos, a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, a la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos, a los consejos deliberantes de 4 ciudades, de la ciudad de Paraná, Cerrito, Hasenkamp y San Benito, y también a los poderes ejecutivos, es decir, los intendentes de esas mismas 4 ciudades, de Paraná, San Benito, Cerrito y Hasenkamp. También agradecemos a la Embajada de la República de Eslovenia por el apoyo de siempre a estas jornadas culturales, y por darnos ese acompañamiento que nos está haciendo todos los años durante el mes de junio, que en estas jornadas culturales que ya se han constituido un clásico y que tenemos el honor de decir que son las jornadas culturales más convocantes del mundo de habla hispana, que son online. Así que para nosotros estamos realmente orgullosos de poder decir eso. Y también decirles que bueno, nuestro disertante del día de la fecha es el doctor Lucas Alejandro Garibaldi, que es un hombre que en los últimos años, en los últimos 2 años, ha sido bastante nombrado dentro de la comunidad eslovena, porque precisamente fue el ganador del Golden Bee, o sea, de la abeja de oro, Golden Bee Awards del año 2021, y que es un premio que otorga el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Alimentación de Eslovenia. ¿Mm? Lucas, este premio se entrega, la intención es entregarlo todos los años, y el primer ganador fue Lucas, y da la casualidad que Lucas es argentino. Él vive en Bariloche, y ese premio fue entregado debido a sus investigaciones muy importantes dentro del campo de la abeja, y la apicultura y todo lo que vamos a conocer hoy en día. También él es director del Instituto de Investigación en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, IRNAT, y es investigador principal del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. Para nosotros es realmente un honor que él pueda acompañarnos hoy. Él es una persona que tiene muy poco tiempo, los fines de semana lo dedica a su familia porque él durante la semana trabaja mucho y bueno, en esta ocasión ha hecho una excepción para poder compartir con nosotros estos minutos y contarnos un poquito acerca de su trabajo, porque casualmente Lucas hace muy pocos días acaba de llegar de Eslovenia, porque fue a Eslovenia a recibir ese premio que le fue otorgado el año pasado. Así que para nosotros un gran honor, un gran orgullo también de que pueda estar con nosotros en estas jornadas. Y bueno, bienvenido Lucas, es todo tuyo. Bueno, José, muchísimas gracias y gracias a todas las personas presentes. Es un placer, un honor estar acá. Voy a compartir pantalla. Em, y bueno, titulé esta charla Abejas y Agricultura, también relacionado con el Golden Bee Award. Es un poco mi trabajo, ¿no? A lo que he dedicado mis últimos 20 años, en cómo se relacionan las abejas con los cultivos, en cuestiones de polinización y varias otras cosas más que les quiero contar. Y entonces, por ahí voy a empezar con el pantallazo general. A la izquierda lo que tenemos es la salud de los polinizadores, que así en términos generales son abejas, pero no solamente abejas, sino que también hay mariposas, escarabajos, algunas moscas, colibríes, murciélagos que visitan las distintas flores de las plantas y al moverse de una flor a otra buscando alimento, mueven polen y eso contribuye con la polinización y en ese sentido facilitan la reproducción de las plantas, ¿no? Digamos, tanto plantas silvestres
como plantas cultivadas. Y en las plantas cultivadas, el hecho que haya más semilla aumenta la productividad de los cultivos y también aumenta la cantidad de frutos, ¿no?, que también cosechamos. Es decir, que ya sea que cosechemos semillas de trigo, girasol, o cosechemos frutos como la pera o la manzana, la polinización es un proceso importante que aumenta la productividad de nuestros cultivos. Entonces, a la derecha tenemos la salud humana, y lo que muestra este gráfico son 4 vías de cómo se relaciona la salud de los polinizadores con la salud humana, es decir, cuáles son esas conexiones. Y como dije, los polinizadores, las abejas son las más conocidas, las más famosas, las más importantes. Hay también otros animales que polinizan. Y dentro de las abejas, la abeja melífera es como la estrella, ¿no? Digamos, y dentro de Eslovenia hay una raza particular de la abeja melífera, pero no es la única especie de abeja, sino que hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo. Y esto es importante. Argentina tiene más de 1.000 especies de abejas nativas, silvestres, y la abeja melífera no es nativa argentina, obviamente es una abeja súper importante para nosotros, pero la abeja melífera es nativa de Europa, por supuesto Eslovenia, y también de África. Entonces, en estas 4 vías de cómo se conecta la salud de los polinizadores con la salud humana, la que tiene ahí arriba justamente era esta de polinización que les estaba contando, y a través de la polinización los polinizadores influyen en nuestra nutrición, porque aumenta la cantidad de semillas y frutos que podemos consumir, eh, pero además, si bien no todos los cultivos dependen de polinizadores, por ejemplo el arroz se poliniza principalmente por el viento, el trigo también, la mayoría de los cultivos sí dependen de polinizadores, y los cultivos que son nutricionalmente más importantes son los que más dependen también. Entonces, las abejas y los polinizadores en general contribuyen a nuestra salud de alguna manera a través de la nutrición, de lo que comemos. Pero también a través de las medicinas, como ven ahí a la derecha, porque las plantas no solo nos dan alimentos, sino que nos dan medicinas también. Y hay más de 28.000 especies de plantas en el mundo que se ven beneficiadas por la acción de polinizadores, y entonces si no estuvieran esos polinizadores no podríamos tener buena parte de esas medicinas, ¿no? Y también los productos de las colmenas, digamos, si bien la mayor parte de las abejas son solitarias, es decir, no viven de manera social como la abeja melífera, los productos de la colmena, de la abeja melífera y de otras abejas sociales son súper importantes también como medicinas, ¿no? Como, la, como la miel, es decir, que previene infecciones, o, digamos, si nos duele la garganta es genial, digamos, el propóleo, etc. Después también hay un rol de los polinizadores a través de la mantención de los ecosistemas, de los espacios verdes y estos paisajes bioculturales, digamos. Para que las plantas puedan estar en un lugar generación tras generación, se tienen que reproducir, tienen que generar semillas, y ahí el rol de los polinizadores es clave en mantener estos ecosistemas. Y está muy comprobado que estos ecosistemas, estos espacios verdes y paisajes bioculturales, contribuyen a nuestra salud mental, nuestra conexión con la naturaleza, y poder salir y ejercitarnos en estos espacios, nos aumenta digamos, la calidad de vida, digamos, y también la cantidad de años que vivimos. Es un aspecto súper importante. Y el último, el que está ahí abajo, si uno va a un ambiente y ese ambiente tiene muchas especies de abejas distintas, implica eso que, digamos, el agua, el aire y los alimentos están menos contaminados en general. De alguna manera, los polinizadores son como un excelente indicador ambiental, ¿no? Uno puede ir midiendo polinizadores en distintos lugares, y aquellos lugares donde uno tiene más especies de polinizadores, significa que son lugares más limpios. Y son lugares más limpios para los polinizadores y también para los seres humanos, ¿no? Entonces son como un indicador de calidad ambiental. Son lugares donde vamos a respirar aire más puro, donde podemos tomar agua y que no esté contaminada, donde los alimentos no van a estar contaminados también por pesticidas, etc. Sin embargo, si bien los polinizadores son un buen indicador de la calidad ambiental, lo que estamos haciendo es destruyendo el medio ambiente para los polinizadores y por lo tanto para los seres humanos, ¿no? Y estamos de alguna manera generando cambios en nuestro ambiente que contribuyen a la destrucción de las especies de polinizadores. Cada vez tenemos
menos especies de polinizadores. Y eso no es solamente algo que pasa con los polinizadores, como ven ahí a la izquierda, que tienen la cantidad de especies que se pierden en el tiempo, para los anfibios, los mamíferos, las aves, los reptiles y los peces, digamos. De vuelta, los polinizadores son una especie de indicador ambiental, digamos, para la calidad de los ambientes de los seres humanos, pero también, digamos, para la calidad del medio ambiente para otros organismos vivos. Y lo que ven ahí es que a lo largo del tiempo cada vez se pierden más especies, de básicamente no solo de polinizadores, sino que de todos los grupos de organismos vivos, o de la mayoría de los grupos de organismos vivos. Y lo que ven es que eso no es una línea recta, es decir, con el tiempo la tasa de pérdida no es constante, sino que es una curva para arriba, y eso son muy malas noticias, porque significa que cada vez perdemos especies a un ritmo más rápido, es decir, el nivel de destrucción que generamos es cada vez mayor y a un ritmo más rápido. Y un poco por el otro lado, también les decía bueno, desde el punto de vista del medio ambiente y en particular del agro, digamos que la mayor parte del planeta Tierra está ocupado por lo que llamamos nuestra producción primaria, ¿no? Digamos, cómo producimos los árboles que después utilizamos, cómo criamos nuestros animales que después nos comemos, y cómo llevamos adelante nuestros cultivos. Es el principal, el agro en sentido amplio, es el principal ocupante del planeta. Y bueno, y en el agro se usan muchos insumos externos, es decir, cosas que utilizamos en la producción como combustibles o en este caso pesticidas, y se consumen en ese proceso productivo. Son externos porque no se regeneran dentro de la chacra, sino que los tenemos que comprar y vienen de afuera, y se consumen, es un insumo porque se consume en el proceso productivo. Y lo que vemos ahí es que cada vez también utilizamos más pesticidas, ¿no? A lo largo del tiempo en el planeta Tierra. Entonces, la principal causa de pérdida de biodiversidad es básicamente lo que llamamos cambio de uso del suelo, es transformar lugares diversos como estos en lugares de paisajes tipo industrial, donde domina solo una especie de planta, como en este caso sería un monocultivo de soja, pero también paisajes de monocultivos forestales, de cultivos industriales, como en este caso la palma, eh, trigo, e incluso es una cuestión muy cultural, todos nos encanta la naturaleza, pero de repente tenemos la posibilidad a veces algunos de comprar un terrenito, y lo primero que hacemos es talar todo lo que había y generar un monocultivo de pasto, y darle un montón de insumos externos como agua, fertilizante, etcétera, a ese gran monocultivo que básicamente podríamos haber generado, digamos, otro tipo de parque, ¿no? Digamos, para relacionarnos con nuestro entorno. Entonces, de alguna manera, el agro en un sentido amplio, y también nuestra forma de llevar adelante incluso nuestros ambientes naturales, si se le puede llamar natural a esto, de nuestros lugares de recreación, son la principal causa de pérdida de diversidad de vida en el mundo, incluyendo las abejas y los polinizadores. Y este no es un problema solamente de los amantes de la naturaleza, es un problema de todos ustedes que están escuchando, es un problema mío, y es un problema de todos los seres humanos, digamos, porque nosotros no vivimos de alguna manera inmersos en un sistema eh, digamos, virtual, sino que vivimos dentro de un sistema ecológico, digamos. Nuestro planeta se rige por principios ecológicos. La vida ha sido moldeada por principios ecológicos en el planeta, que ha llevado millones de años en moldearse esos principios ecológicos. Y si nuestras acciones van en contra de esos principios ecológicos, los que nos vamos a ver perjudicados, y ya nos perjudicamos, somos nosotros, digamos, porque de alguna manera nuestro planeta ahora, y cada vez se ve más como esta casa, ¿no? Esta casa antes brindaba, digamos, un hogar para los seres humanos, digamos, y ya cada vez esos servicios de la casa hacia los seres o a los habitantes de esa casa se están como degradando. Y lo mismo pasa con el planeta Tierra. La capacidad del planeta Tierra, digamos, de autorregularse, la capacidad del planeta Tierra de sostener la vida humana, se está perdiendo. ¿Y por qué? Porque los que nos brindaban esos servicios es la biodiversidad. De alguna manera, si nosotros queremos respirar aire puro, necesitamos plantas que filtren ese aire, ¿no? Si queremos tener agua limpia, necesitamos también plantas que filtren ese aire, que protejan de la degradación de los suelos.
digamos, la regulación del clima, la regulación de los ciclos de agua en cantidad y calidad, digamos, la prevención de las inundaciones. Todo eso está asociado de alguna manera a cuidar, digamos, también la naturaleza, la diversidad de vida e incluso a mejorarla, ¿no? A generar oasis donde antes no existían, etc. Y como sociedad en Argentina, sociedad global, estamos haciendo exactamente lo opuesto. Entonces, de alguna manera, abrimos la canilla del planeta como en esta casa y no sale agua limpia, sale agua turbia, o esas cañerías se ensuciaron, digamos, llueve y nos mojamos, es decir, ya no nos protege tanto esta casa del clima, ¿no? Digamos, entonces, el aire digamos, no es tan limpio como antes, las enfermedades se dispersan de manera global velozmente, y antes no era así, digamos, como el coronavirus, y un montón de ejemplos que estamos viendo de cambios en el clima, de inundaciones, de pérdidas de calidad de aire, digamos que se está deteriorando y que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Hay un montón de ejemplos en ese sentido. El planeta Tierra va a seguir como siguió las grandes extensiones masivas del planeta Tierra, pero es un problema importante, digamos, para los seres humanos, por más que vivamos en las ciudades no están desconectadas, digamos, del resto del sistema planetario. Y entonces eso en general en ciencia lo llamamos contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. Y de alguna manera las clasificamos en 18. No voy a entrar en detalle ahora, digamos, pero una de esas es la regulación, digamos, del agua, la prevención de enfermedades, la provisión de materiales, etc. Y lo que hemos encontrado es que en los últimos 50 años, asociada a la pérdida de diversidad de vida, 14 de estas 18 contribuciones de la naturaleza al bienestar humano disminuyeron de manera importante. Las otras 4 no es que aumentaron, sino que dependía del indicador que utilizáramos, la región, etc. Y esto, de alguna manera, hizo que fracasáramos como sociedad global en las mismas metas que nosotros nos pusimos y que nuestros países, Eslovenia, Argentina, Venezuela, etcétera, han firmado, como los objetivos de biodiversidad de Aichi y los objetivos de desarrollo sostenible. Nos fue muy mal, no hemos cumplido de alguna manera con esos objetivos. Y entonces, como les comentaba antes, buena parte de la causa de la pérdida de biodiversidad es el agro y asociado al proceso de los últimos años, a las últimas décadas en el agro, que ha sido una intensificación convencional. Es decir, la idea era aumentar la productividad por hectárea, es decir, cosechar más árboles, más animales, más trigo por hectárea, basado en estos grandes paisajes homogéneos, como les mostré al principio de la charla, de monocultivos, y el aumento en el uso de insumos externos, que eso le da recursos a los cultivos, ¿no? Como fertilizantes o utilizar pesticidas para que los cultivos pierdan recursos, digamos, tal vez muchas veces cuando las colmenas se contratan de afuera, se utilizan durante la floración y después van a otro lugar, eso también es un insumo externo porque no es algo que se regenera dentro del campo, ¿no? Y entonces el agro es el problema, pero también es la solución, ¿no? Es nuestra principal actividad como humanidad, lo sigue siendo, el principal empleador del mundo, el principal fuente de exportación en Argentina, y entonces de alguna manera de vuelta el agro es el problema, pero también es la solución, y la idea es empezar a pasar de un proceso de intensificación convencional hacia un proceso de lo que llamamos de intensificación ecológica. En la intensificación convencional, más productividad implica menos diversidad, más productividad implica más destrucción de la biodiversidad, y en la intensificación ecológica es al revés, ¿no? Más productividad implica más biodiversidad. Es de alguna manera potenciar la biodiversidad para, por ejemplo, cuidar la salud de los suelos, la diversidad de animales en esos suelos, para que naturalmente los campos se vuelvan regenerativos y provean esos recursos a los cultivos, esos nutrientes a los cultivos, para reemplazar, complementar o crear sinergias con esos insumos externos como los fertilizantes, ¿no? De alguna manera, si yo empiezo a cuidar el suelo, puedo utilizar menos fertilizantes, voy a necesitar menos fertilizantes. Si también favorezco el control biológico de plagas, voy a necesitar utilizar menos insecticidas, menos pesticidas en general. Bueno, y así sucesivamente. Y esto es un concepto muy lindo, digamos, de que todo el mundo está de acuerdo, pero entonces, ¿por qué no es el principal proceso hoy en día en los campos a lo largo del mundo? Y bueno, mucha gente se puede preguntar, bueno, no, la intensificación ecológica no es el principal proceso porque tiene menos productividad por hectárea, ¿no? Es decir, se produce menos por hectárea
o por unidad de superficie, es decir, rinde menos. Y nosotros nos hicimos esta pregunta a lo largo del mundo durante 5 años, en muestreos coordinados, en 33 sistemas de cultivo, que son esos puntos azules, y en cada uno de esos puntos azules teníamos muchos campos. Y entonces, por ejemplo, un punto azul ahí es girasol en Sudáfrica. Entonces teníamos muchos campos de girasol que seguían la intensificación convencional y otros campos de girasol que promovíamos prácticas de intensificación ecológica, y estas prácticas de intensificación ecológica estaban focalizadas a promover las abejas y la diversidad de polinizadores. Y bueno, y así en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, ahí el punto en Patagonia eran frambuesas, acá en la comarca andina, de vuelta también, ¿no? Comparar procesos más de intensificación ecológica con aquellos convencionales, pero focalizado en promover diversidad de abejas y polinizadores. Y lo que encontramos es que era exactamente lo opuesto. Si bien había variación entre cultivos, en general con estos procesos de intensificación ecológica que promovían la diversidad de abejas y polinizadores en general, se cosechaba más por hectárea. Y esto era lo que cosechaban las mismas agricultoras o agricultores, cosechaban un promedio un 24% más. Eso es un montón. Un 24% más, poder cosechar, aumentar la productividad de los cultivos, con el nivel de avance y tecnología que tenemos en los campos hoy en día, es muchísimo. Es decir que en el agro se ha prestado mucha atención de alguna manera a la genética, a los insumos, a las máquinas, y se ha perdido atención, digamos, a la ecología. Y entonces incorporar la ecología al agro tiene un potencial enorme de poder aumentar la productividad. Y entonces, ¿por qué es que a lo largo y ancho del mundo hay un marcado déficit de polinizadores tan grande? ¿Cómo es que faltan tantas abejas, digamos, en nuestros cultivos, y a pesar de que usamos colza, como es en esta foto, en unos lugares, digamos, algodón en otro lugar, hay una señal clarísima, a pesar de la heterogeneidad, las distintas prácticas de cultivo, etcétera? Y eso es porque la intensificación convencional, de alguna manera, es el combo perfecto para el déficit de polen. Eh, de alguna manera un déficit es un desbalance entre oferta y demanda, ¿no? Entonces, por un lado, ustedes miren esta imagen, es un mar de flores. Nuestros cultivos, así tipo cultivos industriales, monocultivos, generamos como un mar de flores en poco tiempo. De repente no había nada y de repente floreció la colza, y en pocos días se requieren millones y millones de abejas y polinizadores que polinicen esos cultivos. Y por otro lado, por esta misma forma de cultivar, matamos todos los polinizadores que había ahí, ¿no? Porque, digamos, no hay ni caza ni comida para los polinizadores durante todo el año, utilizamos un montón de insecticidas, pesticidas en general, y entonces hay mucha demanda de polen y hay poca oferta de polen, y eso hace que esa señal tan fuerte de déficit de polinizadores que está afectando el rendimiento. La otra cosa que nosotros encontramos es que, de alguna manera, la biodiversidad era importante, como ven en este gráfico. Con una sola especie de abeja está bueno, digamos, como ven ahí en el gráfico, en la línea de abajo, si nos movemos de izquierda a derecha, es como si aumentáramos la cantidad de colmenas de abeja melífera. Con una especie de abeja vamos aumentando la cantidad de colmenas, aumentamos la productividad hasta un óptimo, pero después decrece. Demasiadas abejas de una sola especie tampoco es bueno. Hay distintos mecanismos que generan como reacciones negativas en los cultivos. Pero fíjense que a una cantidad de abejas constante, digamos, si tenemos muchas especies de abejas, tenemos mucha mayor productividad. Entonces, de alguna manera, esto es interesante porque nosotros pensamos, ¿no? Es un ejemplo de cómo nos relacionamos en general con la naturaleza. Nosotros pensamos en el agro y en nuestro mundo en general que la foto que ven ahí a la derecha es lo mejor desde el punto de vista de la productividad, ¿no? Un solo cultivo, ahí es el almendro, y cuando nos preocupamos por la polinización, una sola especie de abejas, digamos. Es decir, como que es siempre una especie muy abundante, una sola especie de planta, muchos individuos, una sola especie de abeja, muchos individuos. Y lo que eso implica es que nosotros estamos pensando como sociedad global es que la abundancia puede reemplazar la diversidad. Y desde el punto de vista de los principios ecológicos, nuevamente, eso es una ridiculez, ¿no? Digamos, si alguien estudia biología y tiene en segundo año, digamos, la materia de ecología, o estudia agronomía, en segundo o tercer año cursa la materia ecología, digamos, reprueban el primer examen y vuelta a su casa, digamos. Pero sin embargo, como sociedad global nos movemos como esos principios. Y bueno, y eso es un ejemplo
llevado a los polinizadores que la abundancia de una especie no puede reemplazar la diversidad de abejas, como ven ahí a la izquierda. Todas esas que ven a la izquierda son abejas. Y como les dije, hay más de 20.000 especies de abejas en el mundo. Pero esto es un ejemplo de algo más general, ¿no? Es decir, pensamos, bueno, destruimos la calidad del aire, no importa, ponemos un purificador del aire. Destruimos el clima, no importa, compramos un aire acondicionado frío, calor. Pensamos que lo podemos reemplazar todo de esa manera, y en realidad lo que nosotros estamos viendo justamente en estas grandes plataformas científico-políticas es que no se puede, digamos, no tenemos hoy en día soluciones para reemplazar estas contribuciones que nos brinda la naturaleza, y tenemos que respetar y manejarnos y potenciar esos principios ecológicos para tener una vida más armoniosa y de mayor calidad. Y entonces, siguiendo con la otra razón, es decir, bueno, tal vez puede ser que la intensificación ecológica da más producción por hectárea, más productividad, más rinde, pero debe ser mucho más cara, es decir, da menos dinero y por eso nadie la hace. Y lo que vimos nosotros es que en realidad eso no es así, digamos, porque por un lado, si tenés más productividad, tenés más ingresos, y por otro lado, si tenés que comprar menos insumos externos, menos herbicidas, pesticidas, menos fertilizantes, tenés menos costos, ¿no? Entonces, más ingresos, menos costos, el balance económico es decir, la rentabilidad es mejor. Y entonces, digamos, bueno, ¿por qué esto no lo está haciendo todo el mundo? Bueno, en parte porque las agricultoras, los agricultores necesitan mayor conocimiento ecológico. Es decir, hoy en día la intensificación convencional, como esta imagen que ven acá, digamos, es muy poco intensiva en el uso del conocimiento ecológico. Ustedes fíjense que acá hay distintas topografías, hay una montaña, pero todo se maneja de la misma manera. Es un paquete bastante simple, es decir, usa muy poco conocimiento ecológico, pero muchos insumos externos. Es decir, la intensificación convencional es un paquete muy sencillo, es muy intensiva en el uso de insumos externos, pero es muy poco intensiva en el uso del conocimiento ecológico. En cambio, la intensificación convencional, es decir, tenemos que transformar esto hacia esto, es mucho menos intensiva en el uso de insumos externos. Hay que comprar menos cosas, pero hay que pensar más, básicamente. Y entonces, de alguna manera, uno tiene que hacer un diseño, y un diseño a mediano y a largo plazo. Y en ese sentido, a mí, bueno, me entusiasma un montón, porque desde la ciencia podemos contribuir un montón a este tipo de procesos y a co-desarrollar estas transformaciones, digamos, con las empresas agropecuarias, con los agricultores familiares, con los apicultores. Eh, y en este sentido, la intensificación ecológica trata justamente de promover la diversidad. Y uno puede decir, uno puede simplificar, digamos, si uno ve de arriba un paisaje agropecuario, en tres ámbitos, ¿no? Digamos, lo que se cultiva, ya sea algo forestal o herbáceo, digamos, el ambiente natural, como tienen ahí atrás, es decir, las sierras, eso es en el sur de Buenos Aires, sierras de Balcarce, y estos ambientes de borde, ¿no? Digamos, y entonces uno, para aumentar la diversidad en los paisajes agropecuarios, trabaja con estas tres cosas. Por un lado, el ambiente natural, vamos a empezar por el ambiente natural, voy a dar como una breve reseña de cada uno de estos tres aspectos y terminamos y estoy abierto para preguntas. Por un lado, el ambiente natural que tienen ahí atrás es el hábitat de los polinizadores, entonces eso es clave, ¿no? Porque desde ahí los polinizadores viajan hasta el girasol y polinizan ese girasol y aumentan la productividad del girasol. Y tener hábitat natural es bueno por los polinizadores, pero no tener hábitat natural es muy malo. Y acá hasta ahora les di como ejemplos de polinizadores, pero vamos a ir un poquito con un ejemplo del agua, que veníamos charlando del agua, bueno, de la importancia de las contribuciones de la naturaleza en la regulación de los ciclos del agua, por ejemplo. Lo que tienen acá es a la izquierda la provincia de Córdoba. Esos puntos amarillos miden dónde está el agua en el suelo. Y lo que tienen arriba es como un promedio de todos esos puntos amarillos a lo largo del año. Y lo que ven es que es como una línea que va subiendo. Eso significa que a través de los años, más allá de que hubo años secos, años húmedos, hay un patrón hiperconsistente que a través de los años, ¿qué pasa con el agua? Está más cerca del suelo. Es decir, aparecieron estas famosas inundaciones que estamos escuchando todo el tiempo, que antes no estaban. Y eso es lo que ven ahí en esa imagen satelital de Google Earth, abajo a la derecha. Todos esos puntos negros son inundaciones y anegamientos que antes no existían, digamos. Y entonces, bueno, ¿por qué se da esto? Justamente por la falta de hábitat natural, digamos. Nuevamente oferta y demanda.
sigue lloviendo en promedio, más o menos parecido, pero antes el suelo estaba cubierto todo el tiempo, digamos, por pastizales, por nuestras selvas, y al estar el suelo cubierto todo el tiempo por pastizales o por selvas, esos pastizales y selvas, de alguna manera, chupaban el agua del suelo y la mandaban a la atmósfera, ¿no? Es decir, transpiraban. ¿Me escuchan bien? Perdón, voy a hacer un corte para ver si sigo bien con la conexión. Ahí te veo, José, genial. Bien. Eh, entonces, de alguna manera, la cobertura permanente del suelo por plantas, lo que hacen las plantas es transpirar, como nosotros, y toda esa agua va a la atmósfera y contribuye al ciclo del agua. En cambio, al desmontar todo y poner los cultivos de alguna manera ocupan el suelo solamente un periodo del año. Y además los sembramos, están chiquitos durante buena parte del año, digamos, mientras van creciendo no consumen mucha agua. Es un periodo de pocos meses donde consumen mucha agua y por lo tanto, digamos, al reemplazar tipos de hábitats naturales o seminaturales, de coberturas permanentes del suelo que estaban transpirando agua todo el año, por cultivos que solamente transpiran agua una parte del año, lo que hacemos es que se transpira menos agua en general y se va menos agua del suelo hacia la atmósfera. Entonces, esa agua se empieza a acumular, genera degradación, genera inundaciones, genera anegamientos, genera nuevos ríos, destruye casas, destruye calidad de vida. Era un poco lo que le contaba yo de las contribuciones de la naturaleza a la calidad de vida de las personas a través de la regulación del ciclo del agua. Y acá lo ven también cómo influye en el agro mismo, ¿no? Digamos, acá tienen en Córdoba un departamento como ejemplo de esto, el departamento de Marco Juárez. Ahí ven que arriba es el área cultivada. Ven que en los 90 el departamento está cultivado en un 50% de su superficie. Luego en los 90, digamos, aumentamos muchísimo la superficie cultivada hasta un pico que ven ahí, alrededor de 2010, 2011. Se trató de cultivar todo, pero se llegó a un 80% del área cultivada. Es decir, de todo el área un 80% estaba cultivada, principalmente con maíz, soja. ¿Y qué pasó? Empezó a haber problemas en los campos de exceso de agua, de anegamiento, y esas tierras se degradaron y se tuvieron que abandonar del cultivo. Y ven que pasamos del 80% cultivado a un 60% cultivado, es decir, se perdió el 20% de cultivo. El 20% de la superficie cultivable se perdió. Acuérdense de ese 20% que es clave. Y abajo, fíjense, a lo largo del tiempo, el rendimiento de maíz en verde y soja en naranja. Ven que en los 90, junto con la expansión de ese modelo de intensificación convencional, aumentó el ritmo, aumentó la productividad y luego se estancó. Es decir, que los campos se empezaron a degradar y el rendimiento se estancó. Entonces, por un lado, yo le estoy diciendo que con la intensificación convencional hoy en día ya cuesta mucho aumentar la productividad, y se aumenta en valores muy pequeños, con muchos insumos y con mucho esfuerzo. Y por otro lado, les conté que incorporando la ecología hay una ventana de oportunidad enorme de aumentar los rindes en promedio en un 24%, ¿no? Digamos, entonces, esta degradación ambiental, de alguna manera, los mismos que los empiezan a ver es el sector agropecuario, ¿no? Las empresas agropecuarias. Y eso también yo lo veo mucho en mi trabajo, digamos, hace 10 años, digamos, yo contaba estas cosas, dentro de las grandes empresas eran muy bien recibidas las ideas, pero bueno, quedaban las ideas y no había mucho interés. Y hoy en día recibo llamados todos los días de cómo aplicar la intensificación ecológica, ¿no? Digamos, ¿no? Y nos invitan como conferencistas principales en los principales congresos de agro de Argentina y del mundo, digamos. Hay mucho interés, incluso desde el mismo sector agropecuario, que está sufriendo estos problemas de degradación ambiental, ¿no? Entonces, necesitamos hábitat natural no solo en las reservas naturales, sino también dentro de los paisajes productivos. Y esto es interesante porque en estos objetivos de biodiversidad de Aichi que yo les contaba, que Argentina firmó y la mayoría de los países del mundo firmaron, se acordó que para el 2020 se iba a tener un 17% del área del país como reservas naturales. Muchos países lo cumplieron. Argentina fue uno de los países que no lo cumplió. Estamos entre un 4 y 5% solamente. Estamos muy lejos de ese 17%. Y el 4 o 5% que nosotros tenemos de reservas naturales está muy mal distribuido. Por ejemplo, en esas sierras que yo les mostraba tan importantes de Balcarce, todo ese sistema único en el mundo, no hay reservas naturales. Eh, em, pero bueno, pero no hay
ningún acuerdo internacional del rol que tienen estos hábitats naturales y seminaturales en los paisajes productivos, que yo le estoy diciendo que es algo clave, digamos. Y en este sentido es algo innovador en lo que trabajamos mucho en ciencia, que está bueno como de alguna manera proponer esos principios generales, resaltar la importancia, porque eso antes no estaba, se pensaba que la conservación, bueno, era para las reservas naturales, y los paisajes productivos, el modelo que era importante era el modelo del monocultivo, ¿no? Y nos dimos cuenta que no era así. Entonces, pero bueno, lo importante ahora es poder caminar el campo con los agricultores familiares, con las empresas agropecuarias, y poder responder a las preguntas concretas. Bueno, ¿cuánto hábitat natural necesitamos? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Dónde? ¿Qué impacto van a tener? ¿Cuánto va a tardar en recuperarse? ¿Cómo se van a limpiar las aguas? ¿Cómo se van a recuperar los suelos? Etcétera. Y esto nosotros también trabajamos mucho en modelos matemáticos, espacialmente explícitos, en donde vemos los costos y beneficios, ¿no? De, bueno, uno va a dejar de cultivar maíz acá, cuáles van a ser los costos, cómo no van a ser los beneficios, cómo va a ser el balance para esa empresa en costo-beneficio. Y de manera interesante lo que encontramos es que un mínimo del 20% de hábitat natural no genera costos económicos para las empresas. Y fíjense que, si ustedes recuerdan el dato que les mostré del departamento de Marco Juárez, lo que perdieron por degradación era un 20%, es decir, que hubieran conservado un 20%, no hubieran tenido esa degradación y hubieran tenido un montón de otros beneficios, ¿no? Digamos, ahora tienen que hacer el esfuerzo de alguna manera de transformar un 20% degradado en un 20% de hábitat natural y diversidad que antes tenían y de alguna manera fue destruida, ¿no? Digamos, entonces, obviamente en algunos lugares este 20% es más, es un número que cambia, pero es interesante como marco de referencia, ¿no? Es decir, un quinta de la superficie de todos los campos debería tener como hábitat natural y seminatural, y eso no comprometería el balance económico de la empresa agropecuaria. Y nosotros acá mapeamos en el mundo, entonces, bueno, cuáles son los lugares donde teníamos que empezar a restaurar, digamos, porque estaban cultivados en más de un 80%. Y esos son los lugares que están más en rojo ahí. Hicimos un mapa a nivel mundial y ven que buena parte de Argentina, digamos, está en rojo intenso, ¿no? La zona, digamos, más cultivada, digamos, con este esquema de cultivo industrial en Argentina, que es toda el Chaco también y obviamente la región pampeana, ¿no? Digamos, que tienen más de un 80% de su superficie cultivada. De hecho, nosotros hacemos mapeos económicos con mapas de rendimiento, y en muchos lugares la gente cultiva hoy en día en Argentina soja, maíz, trigo, girasol, y en muchos lugares que cultivan pierden plata, digamos, ¿no? Digamos, porque no respetan justamente la heterogeneidad de los lugares, son lugares que son subóptimos, y entonces esos son lugares ideales donde uno podría empezar con la restauración de estos ecosistemas, que son ecosistemas que contribuyen a la regulación del agua, un montón de beneficios, y que recuperan la biodiversidad de polinizadores. Obviamente un porcentaje no es suficiente, como les comentaba antes, trabajamos mucho en la calidad, la configuración, el tiempo. Ahora no hay tiempo para charlar en detalle esto, pero básicamente nosotros trabajamos de alguna manera con imágenes satelitales, como ven ahí, en distintos lugares del mundo. Vemos los paisajes actuales, que son todo marrón, como ven ahí, y diseñamos, bueno, cómo empezar a incorporar ese 20% de verde, cómo distribuirlo en el espacio, etc. Somos como una especie de arquitectos de los campos, ¿no? Digamos como, o master plan, hacemos el master plan de esos paisajes agropecuarios. Y entonces una cosa que revisamos fue la legislación. Dijimos, bueno, no hay acuerdos internacionales respecto del rol de estos hábitats naturales en los paisajes productivos, pero ¿qué dice la legislación de cada país? Y lo que encontramos son buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias es que muchos países ya tienen esta idea de conservar hábitats naturales en los paisajes productivos. Van cambiando los porcentajes, por ejemplo, Europa a veces 5%, de área natural que está muy por debajo del 20%, ¿no? Brasil tiene lugares que están en el 20% y la mayor parte de Brasil está por encima del 20% de hábitat natural para conservar. Eh, y bueno, esos distintos colores reflejan las distintas políticas a nivel nacional. Y en breve, digamos, la peor situación es la de Argentina, en ese, digamos, marrón oscuro. Digamos, después podemos charlar detalles de la legislación argentina, pero básicamente uno puede comprar un campo
en Entre Ríos o en distintos lugares, y cultivarlo al 100%, ¿no? Digamos. Eh, entonces, con esta idea de cambiar paisajes homogéneos a paisajes multifuncionales, ya hablamos de hábitat natural, vamos a dar un ejemplo bien cortito de algunas cosas que podemos hacer dentro de los cultivos, obviamente cultivos de servicios, rotaciones, etc. Pero acá focalizamos simplemente en campos de girasol y en algunos campos los manteníamos como esa foto de abajo, con la imagen convencional, en donde ven que el suelo está desnudo, se ve un suelo desnudo, limpio, donde no hay malezas. Y otros aplicamos un poquito menos de herbicidas, que es la foto de arriba, y dejamos que algunas malezas vengan. Y ven que esas malezas tienen flores, las que están arriba. Y lo que encontramos es que la situación de arriba era mejor, porque esas malezas de alguna manera tenían flores y atraían un montón de abejas melíferas y polinizadores silvestres dentro del cultivo de girasol y producían más. Y ese es el gráfico que tienen abajo a la izquierda, que lo que ven es cómo aumenta la cantidad de semillas de flores de girasol con la riqueza de maleza, el número de especies de maleza. Cuanta más diversidad de malezas teníamos, había más diversidad de flores dentro del cultivo de girasol, y eso facilitaba la polinización del girasol, porque esas malezas tenían un montón de flores que eran atractivas a los polinizadores, y los polinizadores entraban ahí por esas malezas, pero también de paso visitaban los girasoles y aumentaban la cosecha. Y esto es un ejemplo de lo que les mostré al principio, de que hay más rinde económico porque uno utiliza menos insumos, se aplica menos herbicida, uno tiene más productividad, más semilla de girasol, pero también de las limitantes, porque uno necesita conocimiento, digamos. Es menos herbicidas en un momento del cultivo, de una determinada manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá lo que tienen es un gráfico en el tiempo de la cantidad de malezas que se vuelvan resistentes a los herbicidas. Entonces, el tema de la resistencia de las malezas a los herbicidas hoy en día es uno de los grandes principales problemas del agro, ¿no? Digamos, yo les estoy diciendo que aplicando un poquito menos de herbicida se cosecha más, hay más polinizadores, y además podemos de alguna manera reducir estos problemas graves de que cada vez el agro tiene que aplicar más herbicidas, porque aplican herbicidas y las malezas no se mueren, digamos, porque evolucionan en cuanto a su resistencia a los herbicidas, ¿no? Digamos, cómo se está pidiendo ahorita este tipo de manejos ecológicos, de alguna manera, por los malos manejos que hemos tenido antes. De hecho, nosotros hemos relevado esos miles de campos de soja que ven ahí en el país y de maíz, y lo que veíamos es que, ven esos círculos que tienen ahí en la imagen, de izquierda a derecha aumenta de alguna manera la densidad de bordes, que es el próximo tema que vamos a charlar, y en ese aumento de densidad de bordes, lo que sucedía era que teníamos menos malezas resistentes, como ven el gráfico de ahí arriba. A la izquierda maíz, a la derecha soja, ven que son dos líneas que bajan, y entonces los campos que tenían más densidad de bordes tienen menos malezas resistentes. Y eso es porque las poblaciones de malezas que están dentro del cultivo, que son resistentes, se cruzan con las que están afuera del cultivo, que no tienen esa presión para la resistencia, y entonces de alguna manera se retrasa esa evolución hacia la resistencia, ¿no? Es decir, que esta intensificación ecológica tiene beneficios a través de los polinizadores, a través de la resistencia a los herbicidas, etc. Y entonces, digamos, estos bordes de alguna manera se pueden ser bordes de herbáceos o bordes también arbóreos, como ven ahí arriba. Ese es un ejemplo de un borde, ven que ahí se ara hasta el borde del camino innecesariamente y se aplica un montón de insumos. Ese borde del camino no es productivo, son recursos que se gastan. Sin competir por el área cultivada, en una franjita angosta se plantaron especies arbóreas que florecen, y 5 años después tienen esa especie de matorral, digamos, lineal que ven ahí, que contribuye a proteger el cultivo, contribuye con flores para los polinizadores, la productividad de los cultivos aumenta porque hay más polinizadores, y son situaciones de beneficio. Incluso para la soja, como ven ahí, uno puede plantear esas, de alguna manera, franjas de pastizales que reducen la erosión, bien que tienen flores, digamos, proveen polinizadores y la productividad puede aumentar. La soja es un cultivo que depende de polinizadores y en promedio, algunas variedades más, otras menos, la soja está demostrado que aumenta un 21% la productividad, muy cercano a ese 24% que les mostraba antes. Es decir que, fíjense la cantidad de millones de hectáreas que tenemos de soja en Argentina y en el mundo, si pudiéramos mejorar la polinización a través de la biodiversidad, sería algo súper importante. Y acá tenemos un ejemplo de esto, arquitectura
de paisajes agropecuarios que le estoy comentando, arriba a la izquierda es un campo que tiene la situación tradicional, ¿no? Digamos, de alguna manera hacemos las cosas en cuadrados, como si el mundo viniera en cuadrados, ¿no? Digamos, y nos empezamos a dar, y abajo a la derecha es una situación de progreso que se puede ir mejorando, pero es la situación en la que se llegó al 2022 desde el 2015, y lo que ven las otras dos fotos son las situaciones intermedias, ¿no? De alguna manera se empieza a respetar cómo es el territorio, digamos, cómo son los terrenos, que son heterogéneos, que sirven curvas de nivel, que tienen distintos tipos de suelos, digamos, que no vienen encuadrados. Y fíjense que el 2022 tiene más verde, tiene más diversidad de hábitats, se respetan más hábitats para polinizadores, etc. Y bueno, este tipo de arquitectura de intensificación ecológica es la que estamos trabajando y diseñando con empresas agropecuarias, con agricultores familiares, para contribuir a esa transformación, ¿no? Digamos. Y esto tiene, como les contaba, múltiples beneficios. Hablamos de la calidad del agua, hablamos de la resistencia de las malezas a los herbicidas, hablamos por supuesto de las abejas, pero también a través del control biológico de plagas, del ciclado de nutrientes, en la estabilidad de la producción. Ahí lo que ven es la estabilidad de la producción a lo largo del tiempo, y fíjense que de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, aumenta el déficit de polinizadores, y a lo largo del tiempo las producciones son mucho más inestables. Y eso es malísimo, porque un año cosechás muy poco y por ahí te fundís, otro año por ahí cosechás un poco más, entonces es muy inestable, muy variable. En cambio, si cuidamos estos ambientes diversos, tenemos producciones mucho más estables. Y la última que voy a mencionar es a través del empleo. Lo que ven arriba a la izquierda es una ruedita que es como un área cultivada que está partida en 4 partes iguales, digamos. Entonces eso es más diversidad porque el área cultivada se reparte de manera equitativa. La diversidad, un componente de la diversidad es la equidad o equitatividad. En cambio abajo a la izquierda domina un monocultivo en esa ruedita, ¿no? Está como cultivado en mayor parte por un monocultivo. Y lo que ven en nuestra hipótesis es que arriba, toda la parte de arriba, la cadena de producción agroalimentaria, los paisajes más diversos, hay más nichos de empleo y entonces termina generando mayor empleo global, incluso mayor empleo en otras actividades como la apicultura, que depende de ambientes sanos, o el turismo rural, etc. Y pusimos a prueba esta idea a lo largo del mundo, en un montón de países que están ahí en azul, y también en Chile y Argentina, que ahora voy a hablar un poquito más. Y miramos un montón de cosas que afectan el empleo, la tecnología, digamos, el PBI, bueno, millones de cosas, y destendenciamos esas tendencias temporales de empleo rural, y lo que vimos es que una vez que uno quita el efecto de la tecnología y un montón de otras cosas que influyen en el empleo, hay un efecto neto de la diversidad. Aquellos países que cuidaban la diversidad de cultivos tenían más empleo rural, y aquellos que la perdían tenían menos empleo rural. Y esto es simplemente un ejemplo de color para que sea una idea de la potencial del agro. Yo le decía que el agro también es la solución para generar el empleo genuino, ¿no? Digamos, arriba a izquierda ven la ruedita de Argentina en el 99, y arriba a la derecha en el tiempo Argentina perdió un montón de diversidad, ¿no? Se vuelve más dominante, principalmente por soja, y la situación hoy en día es mucho peor. Y abajo tienen, abajo a la izquierda, China en el 99, y a lo largo del tiempo Chile ganó un poquito de diversidad de cultivos. Y ustedes fíjense, en 10.000 hectáreas cultivadas, Argentina brinda 25 empleos. En cambio, en 10.000 hectáreas cultivadas, Chile brinda 6.700 empleos. Ustedes piensen que Argentina tiene 38 millones de hectáreas cultivadas. Entonces, si aumentamos un poco la diversidad, si generamos digamos, cadenas locales más diversas, imagínense el potencial que tenemos de generar empleo genuino en un país como Argentina, donde el desempleo es un aspecto importante, y el desempleo es un aspecto importante hoy en día en muchos países del mundo. Es decir, que los paisajes que son amigables para las abejas, porque la diversidad de cultivos es amigable también para las abejas, es amigable en múltiples aspectos para los seres humanos, y ya me quedan 3 diapositivas para terminar. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Digamos, la mayoría de las personas vive en ciudades, y por ahí se ve un poco alejado de esto, y en realidad los que vivimos en las ciudades somos los más importantes porque somos consumidores. Y cada decisión de consumo puede generar cadenas agroalimentarias que sean regenerativas o cadenas agroalimentarias que sean destructivas. Entonces nos tenemos que empezar a involucrar como consumidores en ver qué cosas compramos, es decir, por ejemplo, comprar vegetales, producirlos localmente, con menos agroquímicos, de huertas diversas, digamos, eso mejora nuestra salud,
mejora la calidad ambiental y también tiene un impacto social mucho mejor, promoviendo cadenas de comercialización más justas, ¿no? Y por supuesto, trabajamos mucho con productores o productoras, podemos convertirnos nosotros también en productores participando de huertas comunitarias o en el colegio, etc. Nosotros desde la universidad también trabajamos mucho en la difusión y en la socialización del conocimiento a través de estas charlas como la de hoy, pero también un montón de documentales como este de la diversidad y los múltiples beneficios, que tiene 6 capítulos bien cortitos. Y también, esta es la última, hemos debatido de manera importante, bueno, cuáles son los objetivos de políticas basadas en ciencia para la intensificación ecológica, a cualquier escala, ¿no? Es decir, si yo eh, soy un intendente municipal o trabajo en una región, o en un paisaje, o una provincia, o una nación, ¿qué cosas tengo que hacer cuáles tienen que ser mis objetivos para ir en este camino? Obviamente esta no es una lista exhaustiva, pero sí una lista que tiene un gran consenso, y uno es mejorar la diversidad de especies, como hablamos por encima y por debajo del suelo. 2, reducir el uso de insumos sintéticos. 3, mejorar la salud del suelo. 4, mantener o restaurar áreas naturales y seminaturales. 5, proteger y usar eficientemente los recursos hídricos. 6, incrementar esa diversidad de hábitats, como les mostraba. 7, diseñar estos paisajes, los arquitectos del campo. 8, evaluar la productividad agrícola, pero no solo la productividad agrícola, sino los servicios del ecosistema y estas contribuciones a la naturaleza en el largo plazo, digamos. Si empezamos a cambiar nuestros indicadores por los cuales tomamos decisiones, vamos a cambiar de alguna manera. Si en vez de tomar decisiones simplemente por lo que sale la soja el año que viene, empezamos a tomar decisiones incluso por lo que voy a producir de soja por los próximos 30 años, el tipo de decisiones que voy a tomar van a ser muy distintas, ¿no? Considerar esos múltiples beneficios y facilitar la participación activa y capacitación. Esto es clave porque, como les comentaba anteriormente, digamos, para la intensificación ecológica necesitamos pensar más, necesitamos capacitarnos, necesitamos más conocimiento. Bueno, muchísimas gracias y estoy abierto a la pregunta. Bien, excelente, Lucas. Bueno, ahí tenemos la última foto. Muy bien, la verdad buenísimo. Hemos aprendido mucho en un ratito. Eh, Algunas preguntitas tenemos acá. Nos dicen cómo se encuentra la situación de la agroecología en Eslovenia, si es que tenés algún dato, y principalmente en el tema de polinizadores, si sabes algo al respecto. Bueno, en general, Eslovenia, como muchos países europeos, por cómo ha sido la historia de uso de la tierra, no tiene parcelas tan grandes como Argentina, por ejemplo, que por ahí un lote de girasol o un lote de soja, por ahí son 500 hectáreas de un solo lote. Allá es como todo más heterogéneo, ¿no? Digamos, los lotes son más pequeños. Y entonces eso genera como más borde. El 60% de la superficie de Eslovenia también es bosque. Entonces, de alguna manera, tienen más esta como diversidad de paisaje. Pero bueno, sin duda también siempre hay muchas cosas para mejorar. Como que esto de agroecología o de intensificación ecológica es un proceso. No es que hay buenos y malos, estás adentro o estás afuera. Es como salís a correr. Bueno, si nunca saliste a correr, si tenés un campo que tiene 3.000 hectáreas y es solo trigo, bueno, es como nunca haber salido a correr y empezás a correr de a poco. Y bueno, te vas poniendo objetivos progresivos a lo largo del tiempo. Primero, bueno, el primer mes voy a correr 2 kilómetros, luego voy corriendo un poquito más. Y con esto también, bueno, empiezo a diversificar de a poco. Pero bueno, si yo corro 10 kilómetros, también puedo mejorar. Puedo empezar a hacer cambios de velocidad, correr 1 kilómetro rápido, correr más tiempo. Y entonces es un camino de mejora continua. Por eso nosotros hablamos de procesos, ¿no? Y procesos inclusivos, donde, bueno, independientemente de que estés mejor parado o peor parado, siempre te podés subir al tren, digamos, de empezar a aumentar la diversidad en tu establecimiento y de reducir el uso de insumos externos y de ir mejorando en base al monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. Entonces son procesos en donde todos los países pueden mejorar. Bueno, excelente.
Otra pregunta, si los polinizadores siempre son autóctonos o se pueden implantar polinizadores. Y bueno, idealmente sería, lo mejor es trabajar con la diversidad de polinizadores autóctonos. Pero bueno, la abeja melífera ya está en todos los lugares del mundo y también cumple un rol social, cultural muy importante, ¿no? Digamos, entonces, para el desarrollo también de las agricultores familiares es súper importante poder vender miel. Y bueno, hay que manejarlo bien, ¿no? Digamos, qué sé yo, como la apicultura es como también como la ganadería, como los cultivos. Uno puede hacer una producción de cultivos regenerativa o una producción de cultivos destructiva. Uno puede ser una producción ganadera regenerativa o una producción ganadera destructiva. Uno puede llevar adelante una producción apícola basada en buenas prácticas que sea regenerativa, por más que la abeja melífera sea exótica, o destructiva. Y entonces, de alguna manera, ahí es clave como los componentes técnicos, ¿no? Digamos, y desde la apicultura también cuidar el medio ambiente. Exacto. Bueno, otra pregunta que creo que nos estamos haciendo todos es si podés contar un poco cómo ganaste el premio, el Golden Bee, en Eslovenia, y en qué consiste ese premio. Bueno, el premio, eh, alguien me postuló al premio y entonces después ahí hay una competencia, hay un jurado y bueno, y por suerte lo pudo ganar, me imagino, por estas contribuciones en parte las que les comenté en esta charla, pero yo también hago mucho trabajo voluntario en asociaciones de apicultores y en distintos lugares, es decir, la mayor parte del tiempo me la paso haciendo cosas gratis, digamos, para contribuir con este camino, y un poco supongo que por eso. Eh, y bueno, el premio tiene como una figura de un círculo de infinito que representa como la salida de la abeja de la colmena y el retorno. Y bueno, también un aporte monetario que gracias a eso y algunos ahorros que yo tenía, me pude comprar un lote en donde vamos a hacer nuestra casa. Así que para mí fue algo muy, muy importante, ¿no? Digamos, eso ahí en la escritura del lote uno tiene que poner también los origen de los fondos y entonces ahí aparece el Ministerio de Agricultura de Eslovenia y va a Qué quedar ahí en la bueno. escritura de por vida. Así que es como algo bastante emotivo para mí. Y en ese sentido fue como bastante importante. Sí. Qué bien. Bueno, mirad, no voy a seguir haciéndote más charlas, más preguntas, porque hay muchas más preguntas, porque estamos Bueno, ya estamos en tiempo. La verdad que fue, bueno, felicitaciones, tenés miles de felicitaciones de todas partes del mundo que están llegando en vivo, de Eslovenia, de Venezuela, bueno, de todos los países que nombré, bueno, todos están escribiendo ahora. Eh, una última pregunta, sí que, primero, muy excelente, súper didáctico tu exposición. Tenés digamos, el perfil de científico que sabe explicar las cosas, porque, porque viste, hay científicos que saben mucho, pero no saben transmitirlo, y en tu caso es muy particular, porque aparte de que encima de que sabes, sabes explicarlo, encima de eso, digamos, ¿no? Que es algo, es una rara avis en esta situación. Y bueno, la última pregunta es que hacía una oyente. ¿Cómo podemos contribuir nosotros desde nuestro pequeño espacio, desde nuestra casa o lo que sea, digamos, para colaborar y poner un granito de arena a esto que vos estás contando? bueno, creo que esto, cada 4 palabras creo que decía biodiversidad en mi charla, y creo que ese es un aspecto clave, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene un parque en su casa, bueno, por ahí está bueno tener un poco de pasto para poder sentarse y qué sé yo, pero que sea de repente como tipo islas, ¿no? Dejar como islas de diversidad conectadas y hasta queda más lindo, ¿no? Porque uno tiene como una zona de parque, como de pastito, y eso está bordeado por una zona como más salvaje, y queda mucho más lindo y tratar de manejar como esa zona más salvaje que tenga diversidad de cosas, diversidad de flores, diversidad de arbolitos, y que sean como cultivos y cosas permanentes, donde ahí los polinizadores puedan hacer sus nidos. La mayoría de los polinizadores hacen nidos en el suelo, llegue sol,
tengamos muchas flores ahí. Y bueno, creo que eso es y en la medida de lo posible, que las plantas de nuestros jardines haya muchas nativas. Está bueno tener también alguna exótica que no sea invasiva, ¿no? No traer plantas que no estén en Argentina que después arman desastres como la acacia, hay muchos ejemplos terribles como los pinos. Pero bueno, en la medida de lo posible tratar de aprender las plantas, cuáles son las plantas nativas que había ahí y tratar de esas conservarlas. Pero también esos espacios salvajes hay que como manejarlos de alguna manera, ¿no? Así como uno corta el pastito, a veces si uno deja ese lugar sin hacer nada, a veces eso va en una sucesión que no necesariamente es lo mejor, porque hay, como les contaba antes, ya hay como invasiones biológicas ya desencadenadas en Argentina y en muchos lugares del mundo, que llevan como esas sucesiones hacia lugares no óptimos. Entonces, manejar esa diversidad en nuestro jardín, tener flores distintas, plantas distintas, algunas más arbóreas, otras más arbustivas, otras más herbáceas. Y bueno, el pastito también está bueno y es práctico, sobre todo para los que tenemos chicos, una parte, como generar esa diversidad de paisaje. Es interesante de vuelta evitar los dualismos. Y como lo que hacemos nosotros importa, hay que empezar a cambiar y empezar a cambiar mañana, porque si todos hacemos cambios, eso suma un montón. Y hay múltiples dimensiones en las que podemos cambiar. Entonces, y es un proceso, no decir, no puedo generar una selva en mi casa, no lo voy a hacer nunca. Entonces, no, esa no es la idea. Bueno, si tenías dos especies de plantas, tratar de tener dos o tres más, aprender a cuidarlas. Como consumidor, no tenés que cambiar de la noche a la mañana todo lo que consumías. Decir, bueno, si yo comía todos los días salchicha o todos los días embutidos de carnes, eso es muy malo para mi salud y para el medio ambiente, todo lo que venga de feedlot, de animales engordados a granos. Entonces, bueno, en vez de 5 días de embutidos, voy a hacer 3 días de embutidos. Eso ya suma. Entonces, hacer cambios de a poco, pero empezar ya, mañana. Es decir, Mm. y es como una sinergia de cambio, es como una cadena. Una vez que uno empieza, ve que uno no se muere, uno ve que no es menos infeliz, y que también te empezás a sentir mejor, porque esto también genera cambios en tu salud y que es realizable y de a poquito vas cambiando. Sin esos extremos de yo soy esto, yo soy lo otro, yo esto. Cambios progresivos, pero que empiecen de inmediato. Excelente. La verdad, buenísimo. Estamos todos, estaríamos 3 horas escuchando, 3 horas más escuchando, pero bueno, esto tiene un límite. La gente pide contacto, Lucas. Yo no sé si vos tenés el chat por ahí para escribir tu correo electrónico. Dale, ahora Eh, lo escribo. eh, Eh, Así pueden contactarse con vos, dale. puede hacerte más preguntas, inclusive cuestiones de asesoramiento también. Es muy importante el trabajo que ustedes están realizando, Ahí está. buenísimo. Ahí está. Y Garibaldi @unrp Es L. Garibaldi. punto edu punto- perdón, L Garibaldi. L Garibaldi, de Lucas, claro. En unrp.edu.ar. Así que todos los que quieran contactarse con Lucas, la verdad que te agradecemos muchísimo, como dijimos al principio. Estamos un poquito pasado de hora, pero bueno, fue tan interesante todo esto. Y como dijimos, bueno, muchas gracias por ocupar tu tiempo en poder estar acá hoy, un sábado que sé que lo dedicas a la familia. Y bueno, de poder haber podido compartir con nosotros este espacio que como siempre decimos es un espacio real a través de un medio digital, como es la internet y el Zoom y toda la tecnología, pero realmente hemos tenido una charla real, vos estabas ahí realmente del otro lado, y del otro lado había más de 350 personas escuchando desde más de 15 países diferentes, y realmente estuvimos ahí escuchándote. Así que para nosotros fue muy agradable poder escucharte y que haya sido tan didáctico en tu exposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Gracias. Gracias, Lucas. Chao, chao. Chao a todos. Nos vemos.